muchas veces son heridas inconscientes, la mayoría de ellas, ¿sí? Son heridas grabadas en los primeros años de nuestra niñez. Y la verdad es que muchas veces el origen es cosas muy pequeñas que parecen insignificantes a los ojos de un adulto, sin embargo, para un niño son cosas realmente impactantes. Las heridas emocionales, estos impactos que decimos que ocurren en la niñez, suelen ser heridas que han tenido lugar muy temprano, en la edad sobre los 3 años, de los 3 años a los 7. ¿Por qué en esta edad? A los 3 años el bebé o el niño, la niña, es cuando se desconecta de su madre, ya a nivel emocional, a nivel biológico y a nivel más interno. A los 3 años el niño ya se desconecta, es cuando ya, digamos que reconoce su propia identidad, su propio ser, ya sabe que existe como ser individual. Y es cuando empieza a necesitar ser atendido en otros niveles, no solamente en el nivel de la nutrición, sino en otros niveles. Ya hay que tenerle en cuenta, empieza a llamar la atención, empieza a querer que se esté por él en otras facetas, ¿sí? Hasta los 7 años el niño está intentando reclamar la atención, intentando reclamar el amor, el cuidado, y es cuando va a empezar a generar lo que es el carácter, el temperamento, que va a ser esencial en el resto de su vida, sobre todo a partir de la adolescencia. Decimos que cualquier cosa impactante, cualquier cosa es impactante en el bebé, porque los niños están desarrollando su masa neuronal, están creando su cerebro de forma muy acelerada, de forma muy rápida. Todo lo que van observando lo van acumulando, lo van almacenando en su interior. Todos esos momentos de placidez en casa, momentos de calidad, de amor, todo eso se va grabando, pero también se van grabando los momentos de desengaño, momentos de frustración, las expectativas que se ponen los niños, que nos ponemos en la infancia, que no se cumplen, aquello que cuando mamá te promete algo, papá te promete algo, luego no lo lleva a cabo y quedas en cierto modo desilusionado. Todos estos episodios, creamos o no, van a quedar grabados en el inconsciente de manera profunda. Será lo que llamemos el día de mañana engramas, cuando son de forma impactante, o programas cuando es de forma permanente, cuando se trata de aprendizajes lentos y continuos a través de creencias y de hábitos, serán estos programas del día de mañana, pero cuando son impactos verdaderamente importantes, graves, profundos, serán lo que sean los engramas, que le llamamos en muchas disciplinas o en las terapias psicológicas le llamamos heridas infantiles. ¿Por qué heridas infantiles? Porque van a generar en el niño, en la niña, van a generar una cicatriz que no es fácil sanar, no es fácil curarla, va a perseguir a la persona durante mucho tiempo, y sobre todo hay una de las heridas emocionales que es la que va a predominar sobre las demás. Y ahora hablaré a continuación de las 5 heridas que son las más comunes, ¿verdad? Aunque seguramente hemos vivido todas ellas, y tengamos en cuenta... Hola Nuria, buenas noches, un besito desde Barcelona. Tengamos en cuenta que todos estos impactos, estos daños que van ocurriendo en esta etapa de los 5 a los 7 años, que es cuando he dicho que se crea el carácter y el comportamiento del niño, de la niña, es lo que va a marcar muchas veces su estrategia de autodefensa. Es decir,
El niño, por ejemplo, o la niña que es humillada continuamente o de manera abrupta en la familia, se van a reír de ella o de él, lo van a criticar, lo van a poner en cuestión su manera de ser, su comportamiento, lo van a poner en ridículo, va a marcar su comportamiento el día de mañana, va a generar una estrategia para que eso no se vuelva a repetir, porque evidentemente ha generado mucho daño, ha creado un dolor intenso en el niño y su manera de protegerse en el futuro va a ser creando pues una coraza, ¿sí?, a partir de esta herida, ¿no? La herida, por ejemplo, está de la humillación, ¿de acuerdo? Esta herida, que es una de las 5 heridas, por ejemplo, ahora empezaré a explicaros cuáles son. Es una de las más graves, precisamente porque esta persona va a sentir su autoestima muy dañada, ¿sí?, y va a tener la necesidad de protegerse, convirtiéndose a lo mejor en una persona egoísta, en una persona tiránica que va a procurar imponer sus ideas sobre los demás, precisamente por haberse sentido dañado a través de la humillación o del sentido del ridículo. Hola, Juan Guardia, buenas tardes desde aquí, desde Barcelona. Un beso, un abrazo fuerte. Bien, no perdamos de vista que estos años de vida van a marcar, como he dicho, van a generar esta programación emocional, ¿sí? Esos acontecimientos que de verdad los sentimos de manera muchas veces desproporcionadas, estos primeros años de nuestra vida, en los que nuestra personalidad se va creando el entramado que va a ser en el futuro nuestro personaje o nuestro comportamiento sólido. Serán especialmente sensibles estos primeros años, precisamente porque vivimos en esas primeras capas de la creación de nuestro cerebro que son más sensibles. Estamos en estado alfa mucha parte de nuestros primeros años de vida. Vivimos potenciando la fantasía, la imaginación, creando mundos realmente exorbitados o exuberantes. Acordaos cómo jugábamos y podíamos sumergirnos en mundos auténticamente irreales, subjetivos, que para nosotros eran auténticos, y eso tiene mucho que ver con el desarrollo neuronal de estos primeros años, ¿vale? Entonces, cualquier acontecimiento, cualquier evento que para nosotros sea, en cierto modo, doloroso y genere sufrimiento, crea ese engrama, esa gran herida que el día de mañana nos va a perseguir o nos va a comportar una reacción hacia el mundo, hacia lo que viene de fuera, hacia los estímulos externos, para que no vuelva a suceder lo que hemos visto en estos primeros años, ¿vale? Entonces, estas heridas son normalmente 5 heridas. Por aquí tienen una pregunta. ¿Cómo podemos identificar nuestra herida? O sea, sabemos que hay algo, pero no identificar con claridad qué es exactamente. Vale, Marcela, yo recomiendo, por ejemplo, un gran trabajo interno de autoconocimiento, ya sea a través, por ejemplo, de la meditación, ¿sí? La meditación ayuda a esos 10-15 minutos diarios de introspección, de conexión con nuestro yo interno, ayuda a desvelar cuáles son nuestras partes grabadas que más nos han impactado. Ese trabajo interno con el inconsciente va a buscar en la infancia muchas veces esos traumas que no hemos podido superar y esos traumas que nos crean un piloto automático hacia el mundo hoy día, en el presente,
y lo podemos revelar de esa manera. Esto es una de las técnicas, ¿sí? Otras técnicas ya tendrían que ver mucho más, por ejemplo, con la programación neurolingüística, hacer un trabajo de búsqueda en la historia personal, en estos momentos de visualización de los traumas, ¿sí? Para ir a buscar esas experiencias desagradables y borrarlas a través de la reimpronta, por ejemplo. De todas maneras, yo voy a explicar estas 5 heridas de forma breve para que podáis intentar localizarlas en vuestra experiencia personal, en vuestra vida. Seguramente algunas os resonarán, otras, en cierto modo, también os sentiréis identificados con ella más o menos. De adulto dice Yolanda María que echamos la culpa a los padres, pero también pasaron lo suyo. Eso está clarísimo. Si nosotros sufrimos, nuestros padres también lo han hecho. Eso, vamos, eso es ley de vida. Sí, como siempre decimos, nuestros padres han hecho lo mejor que han podido, nuestra educación, han intentado transmitirnos de la forma que ellos han sabido o han tenido a su alcance la forma en la que podemos enfrentarnos al mundo, a lo que nos puede suceder en el futuro, y que evidentemente también nosotros lo estamos haciendo con nuestros hijos, lo vamos a hacer con nuestros hijos, ¿vale? Eso no quiere decir que los declaremos culpables, ¿vale? Quizás el primer paso cuando la persona viene a terapia, el culpabilizar a los padres, ¿vale? En cierto modo, ¿somos responsables de la educación de nuestros hijos? Sí, ellos son menores, nosotros somos adultos, y este es nuestro digamos, nuestra parte de responsabilidad en su educación, ¿sí? Ojalá supiésemos más, ojalá tuviéramos más información a nuestro alcance cuando los estamos educando, cuando están bajo nuestra protección, ¿eh? Con lo que contamos, ¿de acuerdo? De todas maneras, el entorno, ya sea en la familia, ya sea en el cole, ya sea en los amigos, también va a provocar que surjan estas heridas. No podemos evitarlo, porque ya digo que esos 7 primeros años de vida son muy, 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 muy importantes, pero es que también el nivel de hipersensibilidad del niño es agudo. Entonces, ese rechazo, esa injusticia, esa humillación, ese abandono no se puede evitar. Tarde o temprano va a suceder. Ojalá pudiéramos poder conceder a nuestros hijos un nivel absoluto de felicidad y de cuidado y de amor tan al 100% que no pudieran o que no debieran recibir ningún tipo de herida. Pero no lo vamos a evitar, y como nos ha pasado a nosotros, les va a pasar a ellos. Entonces, cuando no sabemos qué pasó en los primeros años, pues el trabajo de la introspección y del autoconocimiento. De todas maneras, fijaos cómo puede resonar en nosotros cuando nos enfrentamos al mundo y cuando nos enfrentamos a las relaciones sociales con los demás. Por ejemplo, cuando un niño ha sentido la herida del abandono en sus primeros años de vida, es decir, se ha sentido abandonado, en cierto modo, su madre, su padre lo han dejado de lado, o sus cuidadores, va a generar o va a convertir su personalidad en una persona con mucho miedo a la soledad, y entonces va a procurar protegerse del abandono. ¿Cómo lo va a hacer? Pues muchas veces con el control sobre la relación. Va a tener mucho miedo de sentirse abandonado de nuevo, y entonces en las relaciones sentimentales se va a esforzar mucho por por complacer a la pareja, por intentar que la persona de al lado no tenga ni la mínima intención de abandonarlo. Eso crea una cierta tensión, eso es una tensión continua, y de ahí muchas veces puede venir el tema de los celos y de la hiperprotección sobre la pareja. El miedo a que me abandonen genera o provoca que yo esté encima de mi pareja continuamente, ¿sí? Y tenga esa obsesión por
por no volver a sufrir lo que sufrí en la infancia. Tengamos en cuenta que la búsqueda del amor en el futuro es la falta de amor en el pasado, ¿sí? La carencia esta de mamá, papá, cuando me faltó en esos primeros momentos, va a ocasionar que el niño con la herida del abandono en sus relaciones sea una persona pues obsesiva con la relación, ¿sí? En cierto modo muy tensa, y que puede provocar incluso la ruptura precisamente por esta obsesión. Hay otra herida, por ejemplo, que es la herida del rechazo, que nos hemos sentido rechazados en la infancia por algún miembro de la familia, por nuestros cuidadores también, por los amigos, por la gente de nuestro entorno, por nuestro círculo social, y esto hace que el niño o la niña sienta también un problema de autoestima que tiene mucho que ver con la falta de merecimiento. Llega a pensar, si me rechazan es porque no merezco ser amado, no merezco ser acompañado o no merezco la amistad de los demás, ¿vale? Daos cuenta de este gran sufrimiento que puede ser la falta de merecimiento, y esta persona pues va a tener una tendencia a estar siempre quizá buscando la manera de satisfacer a otros, aunque también va a ser una persona huidiza, ¿vale? Este rechazo genera un dolor intenso, y para no volver a sentirse rechazado, ya que es una sensación bastante grave de sufrimiento, va a intentar no conectar con los demás, no tener grandes círculos sociales, no tener muchas amistades o no contactar con los demás a miedo a sentirse rechazado, ¿de acuerdo? O se va a esforzar demasiado, ¿vale? Va a intentar hacer siempre logros y éxitos para no volver a sentir ese rechazo que sintió en la niñez. Vivimos, dice Guía tu Ser, con el programa que está en el subconsciente. Esto es lo que estamos, evidentemente, lo que estamos explicando. Muchas gracias. Bien, tenemos la herida, por ejemplo, de la humillación, como he dicho antes, el niño que ha sido criticado, la niña que ha sido criticada, se le ha dicho, eres torpe, es que no vales para nada, es que esto lo haces fatal, ¿no? Se le ha puesto en cuestión alguna de sus habilidades o capacidades, y eso le ha creado esa herida de la humillación, de la falta de valía, en uno mismo y en lo que hace, y que puede crear una personalidad de autocomplacencia. Por ejemplo, intentar sanar o paliar esta falta de valoración en dos sentidos: o sintiéndose una persona poco valiosa el resto de su vida, intentando buscar también la aprobación externa, o compensando esta falta de valoración por parte de los demás, compensándolo él internamente, es decir, haciéndose una persona, por ejemplo, egoísta, una persona pedante, una persona o vanidosa para satisfacer esta parte que ha faltado de sí mismo, de falta de valoración. Se lo compensa pues sintiéndose o generando hacia el contrario, pues hacia la parte más positiva, más sobredimensionada de su ego, haciéndose una persona tirana o una persona, como he dicho, egocéntrica o egoísta. Esto puede ser una de las consecuencias de la humillación, precisamente porque la autoestima ha sido dañada, ha sido mermada en los primeros años, y de ahí esa persona se va a sentir potenciada por sí mismo, o va a tener la necesidad de que alguien en alguna manera le esté valorando continuamente lo que sintió que se le criticaba, ¿eh? Personas con un cierto miedo a la crítica, personas que aceptan muy mal la crítica, que les cuesta
reconocer los errores, es porque ya han sido humillados con la humillación de pequeños. ¿De acuerdo? Tenemos, por ejemplo, otra herida importante que sería la herida de la traición. ¿Quién nos ha sentido, en cierto modo, en algún momento de su vida traicionado? Quiero decir, confiar, por ejemplo, en papá y mamá y luego darse cuenta de que no era lo que esperábamos, o nos mintieron, sentimos que nos mentían en un momento que para nosotros era muy importante, ¿no? Eso genera esta gran herida de la traición. Y entonces, ¿qué pasa con esto en casa? Pues si no puedo confiar en mamá, que me ha engañado, ¿en quién quiero confiar, no? Si papá y mamá en los primeros años de nuestra vida son nuestros grandes referentes, son las personas en las que más confiamos y no podemos hacerlo en ellos, ¿qué haremos con los demás? Pues desconfiar de todo el mundo, simplemente ya por protección y por proyección, ¿ya? El resto de nuestra vida andaremos desconfiados de los demás, ¿eh? Son estas personas que cuando conocen a otros lo primero que piensan es que les van a engañar, que hay que tener cuidado con los demás, hay que ser precavidos y cautos, incluso con personas que abiertamente parecen bondadosas. Sí, bien. La herida del rechazo, me dice Carmen Noé, ¿cómo podemos sanarla? Bien, la herida del rechazo he dicho que tiene que ver mucho con el merecimiento, ¿vale? Un trabajo interesante con el tema del merecimiento es darnos cuenta de que ya somos plenos como somos, por lo que somos, no por lo que hacemos, ¿de acuerdo? Decirnos cada día que nos merecemos todo, nos merecemos ser felices, ayuda a sanar esta herida del rechazo continuamente, Carmen, ¿vale? Es una buena técnica decirnos o mirarnos en el espejo cada día y decirnos que nos merecemos todo absolutamente porque somos lo que somos pura luz, somos puro potencial y lo tenemos todo dentro de nosotros. O sea, no necesitamos que los demás nos digan si merecemos o no, no necesitamos que los demás nos den el valor, nos lo tenemos que dar nosotros mismos. Somos el principal eje de nuestra propia vida, sin nosotros no existe nada. Entonces es interesante darnos cuenta que el valor nos lo damos nosotros mismos. Si aquella vez que sentimos que no nos valoraban, nos lo creímos, es porque en cierto modo lo validamos como tal y a partir de allí es cuando eso nos marcó para siempre. Falta de valor, falta de merecimiento depende de nosotros. Nuestro valor es absoluto, ¿vale? Y desde ahí es donde tenemos que sanar la herida del rechazo. Una vez, Carmen, una vez que tú dejes de rechazarte a ti misma, porque te rechazas, porque has sentido la falta de puntuación, de validez de los demás hacia ti, tú ya te lo has creído y te rechazas continuamente. En el momento que te aceptes y te admitas como tal, como algo completo, dejarás de sentir el rechazo de los demás. Pues sí, Nuria me pregunta si podemos tener varias. Claro, en ese periodo de edad, de nuestros primeros años de vida, sentimos tenemos todas las experiencias, vivimos por todos los episodios posibles, ¿vale? Y después en la adolescencia y en los primeros años de la edad adulta pasamos por todos los tránsitos. Entonces, sentimos el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, el engaño, en más o menos intensidad, ¿sí? El asunto es que hay una herida que es la que más se graba en nosotros, ya sea porque tú que conoces el enneagrama, ya sea porque somos personas emocionales o porque somos personas instintivas o porque somos personas más mentales, hay una herida que va a ser más profunda que las demás. Es la que va a crear esa cicatriz que nunca o que difícilmente va a ser sanada. Esa herida que va supurando, ¿vale? Y hay una metáfora muy bonita que dice que
que nosotros llevamos una herida sangrando en un dedo desde pequeños, ¿no? Dice, uy, me han rechazado, ¡pam! Y se me ha creado una herida y está sanando, está sacando sangre continuamente porque yo no he tenido en cuenta que yo ya soy una persona plena, ¿no? He dicho, por ejemplo, en el abandono la persona tiene mucho miedo a la soledad, ¿sí? Y no tiene nada de malo estar solo. De hecho, cuando meditamos nos damos cuenta de que estamos solos y luego estamos unidos a todo, ¿de acuerdo? No estamos separados del resto. La soledad realmente existe solamente en nuestra mente. Estamos acompañados con nosotros y con el resto del universo. Cuando llevamos esta herida del abandono o del rechazo sangrando, vamos por ahí buscando a alguien que nos pueda apoyar su dedo también con su herida para sentir que estamos mejor, que no vemos la sangre ya. Qué bien, ¿no? Nos juntamos con otra persona, por ejemplo, que es lo que sucede en el árbol genealógico, que lo hemos visto muchas veces, que también de pequeños se han sentido abandonados y nos sentimos comprendidos y acompañados, ¿vale? La otra persona va también con esa herida, la juntamos y dejamos de sangrar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que no podemos estar siempre así con la pareja. Tenemos que tener una cierta libertad, ¿de acuerdo? Tenemos que separarnos de vez en cuando, tenemos que vivir experiencias nuevas, tenemos que ser libres, ¿vale? Cuando sentimos que la otra persona, por H o por B, se ha separado un poco, ya vuelve a supurar la herida. Bueno, esta persona no me sirve, esta persona ya no me está ayudando, me vuelve a abandonar. Mi herida vuelve a sangrar y la suya también. Y es cuando vamos a buscar otra persona. ¿Sí? Si no nos damos cuenta que nosotros tenemos todo el poder para sanar esa herida, y la tenemos, seguiremos buscando personas en nuestra vida que nos ayuden a sanarla. Y ese es el gran error de las relaciones. ¿Sí? Es el gran error de querer que los demás solucionen nuestros problemas personales. Es que la otra persona me tiene que hacer feliz, es que la otra persona me tiene que ayudar a sanar, me tiene que ayudar a acompañarme, me tiene que hacer compañía, me tiene que, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el gran error de las relaciones. Esperar que la otra persona me solucione un problema que lo tengo que solucionar yo y lo debía haber traído solucionado antes de comenzar una nueva relación. Eso de la media naranja, no es la media naranja, yo tengo la naranja entera. Buscar otra media naranja es que ya la mía está cortada, está mutilada, eso no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Gracias, Guía Tu Ser. Bien, sí, como dice Guía Tu Ser, huimos, escapamos, nos evadimos, hemos sentido el dolor de la herida y salimos corriendo, ¿vale? No miramos hacia adentro, miramos hacia afuera y buscamos alguien que nos comprenda, que pueda echarnos una mano en esto, ¿eh? Y podemos estar buscando toda la vida, que lo que haremos será sufrir más, ¿de acuerdo? He dicho la herida de la traición, esa herida que genera esa gran desconfianza, personas dubitativas, inseguras, ¿y si me van a engañar otra vez? ¿Vale? Es difícil que confiemos en los demás en ese sentido. Vuelve a suceder lo mismo, no confiamos en nosotros, ¿sí? No tenemos plena confianza en nuestras capacidades porque nos han engañado otros, y si nos han engañado otros es porque nosotros nos estamos engañando continuamente. La persona con la herida de la traición suele ser personas poco coherentes, no están alineadas con lo que dicen y con lo que piensan, precisamente por ese gran dolor, ese gran sufrimiento que ha creado el engaño, ¿vale? Y el engaño es autoengaño. En el momento que dejamos de mentirnos a nosotros, todo se disipa, nos damos cuenta de que la desconfianza hacia los demás no tiene sentido, ¿vale? Sí que es posible que, como nos suceda a todo el mundo, que de vez en cuando recibimos algún golpe del exterior. Claro, estamos viviendo una vida llena de lecciones, venimos aquí a este gran juego que es la vida, a experimentar nuevas experiencias y cosas bonitas, preciosas, pero a veces también cosas desagradables, ¿sí? Ahora, cuando vamos obsesionados, vibrando con la herida o con la idea de que me van a engañar, solo encuentro engaños, solo encuentro personas mentirosas, falsas, etcétera, porque es lo que estamos vibrando, lo que estamos
provocando hacia el exterior, y lo que estamos provocando es lo que estamos pidiendo para nosotros. Entonces la vida nos va proporcionando experiencias sobre engaños, sobre falsedades, sobre fraudes, sobre traiciones. ¿De acuerdo? Esto es interesante tenerlo en cuenta. Así es como podéis daros cuenta de cuál es la herida de vuestra infancia. Haciendo el trabajo de autoconocimiento, contactando con el niño interior que está ahí, que está muchas veces latente, está escondido, está sufriendo por las cosas que están grabadas y no las hemos superado, pero es que también nos podemos dar cuenta con lo que vemos alrededor. Al fin y al cabo, la vida que tenemos delante es una película que estamos proyectando nosotros desde nuestro interior, tal y como está nuestra vida interna, está nuestra vida externa. La realidad es una interpretación de nuestra vida interior. Entonces, lo que está sucediendo, por ejemplo, si me están abandonando continuamente, es porque traigo yo esa herida de cuando era pequeño. Me abandonaron mis padres y mi vida está llena de abandono y de soledad. No me duran las parejas, enseguida me abandonan y paso mucho tiempo solo, sola. ¿De acuerdo? Esto os puede ayudar mucho a daros cuenta dónde está esa parte de la herida. Bien, tenemos pues lo mismo. Me siento continuamente desafiado por los demás, porque me critican, yo hago las cosas bien y me dicen que no, que fallo, tengo muchos errores, lo paso muy mal, todo el mundo alrededor me saca nada más los fallos, me ponen pegas a todo. ¿Qué pasó con la humillación? No tengo superada la humillación de cuando era pequeño, se burlaron de mí, y eso es lo que yo siento continuamente, porque esa herida está ahí supurando. ¿De acuerdo? Eso es a lo que yo me enfrento cada día con la gente de mi alrededor y con mi pareja, que me hace el ridículo. ¿De acuerdo? Así que gracias. Os tomo la palabra y quedamos un día. Yo creo que habíamos hablado sobre el tema de la radio. Bien, seguimos con las heridas de la infancia, que yo creo que es interesante tenerlas en cuenta porque os van a ir vibrando, os van a ir resonando en lo que os sucede cada día. Bien, decíamos el del abandono, decíamos la del rechazo, ¿sí? Es que quedo con gente y es que noto que caigo mal. ¿A quién le pasa esto? Es que creo que esa persona me mira mal. ¿De dónde viene todo esto? ¿Es cierto o son interpretaciones nuestras? ¿Sí? Son interpretaciones nuestras. Es nuestra visión por la experiencia que yo he tenido antes. Y entonces lo transmito alrededor, lo estoy proyectando fuera. Es que esta persona, yo creo que le caigo mal, yo creo que me tiene manía. Esto es una consecuencia de la herida del rechazo, por ejemplo, porque ya pasó de pequeño, te hicieron bullying, estabas en un grupo, decían que te fueses, que molestabas, que estorbabas, ¿sí? Que no te querían en el grupo, o tus padres, por ejemplo. Sal de aquí que molestas, yo qué sé. Tú no vienes, van tus hermanos, tú no, tú te quedas aquí, ¿no? Este rechazo es lo que luego, cuando estamos en el mundo adulto, lo vemos en todos los sitios también. Me caen mal, me tienen manía, ¿no? Que decía anteriormente, ¿vale? Es que no me tragan, o no trago ya, no trago yo, ¿sí? ¿Vale? Eso es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego tenemos la herida de la injusticia, sería la quinta herida que tenemos aquí también latente en muchas personas, ¿vale? Sobre todo las personas que han sido educadas en un ambiente muy autoritario, ¿vale? Con unos padres muy rígidos y muy estrictos, ¿vale? Que lo que sienten, claro, cuando se sienten comparados con los demás o cuando les limitan su movimiento o su libertad, pues notan que no es justo, ¿no? Esas personas, pues esos niños, que esto no es justo, le dan a los otros, a mí no, los otros amigos salen y les dejan salir y a mí no, esto es injusto. Esta es también una de las grandes heridas que vamos a ir arrastrando durante el resto de nuestra vida, en la edad adulta, y si no la tenemos consciente, si no nos hemos dado cuenta de ella,
la vamos a repercutir también en las relaciones y en nuestra vida cotidiana. ¿Qué puede generar la herida esta de la injusticia? Pues personas igualmente que intentarán equilibrar todo esto y lo van a hacer pues buscando el equilibrio en todo, la perfección, el orden, y va a ser un calvario, una obsesión por estar persiguiendo siempre la corrección en todo, ¿vale? Ser ecuánimes, ser igualitarios en todo, por esta gran herida que sufrieron de la injusticia. Puede ser, Nat, la idea de la injusticia, tanto que la policía. La policía, ya sabes que es una entidad de mucha autoridad, ¿sí? Y el rechazo de la autoridad es el sentimiento de rebeldía desde el principio, ¿vale? Es el sentimiento de que te hayan impuesto unas normas muy estrictas o te hayan agobiado mucho, ¿vale? Y está ese sentimiento interno de la rebeldía. No soporto que me pongan normas, no soporto la autoridad, ¿vale? Y es esa gran búsqueda de la protesta continua, ¿vale? Eso ya lo sabes tú mejor que nadie, ¿no? O sea, son estos espíritus rebeldes permanentes, ¿no? Que, claro, es insatisfacción continua, porque no podemos cambiar el mundo de forma global, lo podemos hacer desde nuestra parte, desde lo que nos toca a nosotros, intentar ser más justos nosotros también con los demás, ¿no? Esa es la primera labor que tenemos que hacer, porque el gran cambio no lo podemos hacer de golpe, ¿vale? Papá, el Antonio, no te dejaba hacerlo, nada, lo tenía controlada, madre mía. Bien. La rebeldía está bien, la rebeldía nos hace salir de la zona de confort, ¿vale? Ser aventureros, arriesgarnos a hacer cosas que no hacen los demás. Ahora sí, hay que tener en cuenta también que no podemos repetir el tema de la injusticia que sentimos nosotros con los demás, o sea que hay que ser también igualitarios y solidarios con otros y practicar la justicia con otros para que sintamos la paz que estamos buscando, ¿vale? O sea que tiene que haber un cierto equilibrio entre la protesta continua y también la búsqueda de ser justo con los demás. A ver qué me hacen más preguntas aquí. Estoy empezando a recordar tantas cosas, ¿vale? La proyección hacia afuera de la injusticia es que todo lo vemos injusto, es que claro, es que las leyes no son justas, es que en el trabajo no tratan a todo el mundo por igual, ¿vale? Ese es el gran idealista, es el gran herido de la injusticia. ¿Cómo poder sacar o crear esa gran fuerza para poder nosotros mismos sanarnos y superar los dolores constantes de la herida? ¿Cómo hacerlo y qué hacer? Vale, hay un trabajo muy chulo que recomiendo mucho, que digo que es el contacto con el niño interior, ¿sí? El niño interior lo podéis hacer meditando, en unos momentos de tranquilidad, en casa, cuando estéis en silencio. Si queréis con una meditación previa, una meditación guiada, podéis encontrar en mi canal de YouTube, podéis encontrar varias meditaciones. En el momento que estáis meditando, el proceso es prestar atención a nuestra zona interna, sobre todo a nuestra zona más instintiva, es decir, la parte del estómago, de las vísceras, la parte genital. Ahí vamos a encontrar una energía potente que está en ebullición, ahí, latente, y ahí intentamos ir hacia atrás, ¿vale? Nos damos cuenta de que esa parte interna de nosotros es nuestro niño, es nuestro ser más pequeño, que es cómo se siente el adulto con lo vivido hace años, ¿vale? Y esta parte es la que está ahí latiendo, que intenta comunicarse con nosotros. Hablamos con nuestro niño interior, con el Alberto pequeño, y le decimos cómo se siente, cómo estás, qué siente, cuál es su angustia, porque evidentemente una angustia tiene, sobre todo cuando estamos pasando unos malos momentos. Hay una angustia y le preguntamos qué angustia tienes, ¿sí? Hablamos con él
e intentamos calmarlo desde el adulto, ¿sí? Lo vemos como si fuese un niño pequeño, lo tenemos ahí, lo acariciamos, lo abrazamos y le preguntamos cuál es la angustia que tiene, ¿vale? Y el niño te dice, cuando estamos bien conectados, cuando estamos en una fase alfa, en un estado alfa bastante intenso, te dice, me siento solo, ¿sí? El artístico pequeño, sí señora, me siento solo o me siento... me han echado, se han reído de mí, ¿sí? Es ese trabajo del contacto con el niño interior, ¿vale? Que lo podemos hacer desde la PNL, con las preguntas de programación neurolingüística. Podéis ver, por ejemplo, en mi página web, si queréis acudir a ella, pues ahí tenéis mucha información, o con la meditación, ya os digo, y hablamos con el niño, cómo te sientes, todo lo sabemos. En nuestro inconsciente está grabado absolutamente todo, y el inconsciente habla cuando interactuamos con él, sin utilizar la mente, siempre desde el corazón y desde lo más interno, y es cuando se expresa y nos dice, se han reído de mí, me han hecho daño, me han castigado, estoy encerrado, ¿sí? Y es cuando nos damos cuenta realmente del sufrimiento que encierra ese niño y cómo podemos ayudarlo, ¿vale? Ahí ese es el gran momento de poder cuidarlo y poderle dar el amor que necesitaba, ¿vale? Porque nadie, evidentemente a estas alturas ya lo sabemos todos, nadie le va a dar el amor tan necesario como el que nos podemos dar nosotros mismos, ya sea con la herida de la traición, que nos hemos sentido traicionados, como rechazados, como humillados, como abandonados. Todos son sensaciones que nosotros vamos a echar hacia afuera, las vamos a reflejar sobre las personas de nuestro entorno. Además, sucede mucho que la persona que se han reído de ella de pequeños se suelen reír también de los demás, suelen devolver esta herida hacia los otros para compensar su ego. Su personaje se siente así satisfecho y son personas pues, que ridiculizan también a los demás, le gustan criticar a otros y eso también ayuda a saber cuál es el tipo de herida que llevamos. Estas son las pistas que os pueden orientar para saberlo. El que ha sido humillado suele también humillar a los demás, el que ha sido tratado injustamente suele tratar injustamente a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Las heridas de vuestros hijos, Lidia, si son mayores, ya lo tienen que hacer ellos, evidentemente. Si son pequeños, aún podemos hacer algo por ellos. Está bien hablar con ellos, preguntarles de vez en cuando cómo se sienten, si hay algo que puedas hacer por ellos. La verdad es que la compañía continua y tener momentos de calidad con ellos es lo más importante, dedicarles un tiempo a los niños y saber cómo se sienten. La comunicación es lo más eficaz, ¿de acuerdo? Es preguntar y preguntar y preguntar y explicar de manera, por ejemplo, de manera metafórica. Los niños, como he dicho al principio, lo que más utilizan en los primeros años de vida, con lo que más vivimos, es con la imaginación. Para los niños, el mundo de la fantasía es lo más sobredimensionado. Y, de hecho, el lenguaje metafórico, el lenguaje de los cuentos, es lo que más entra en la edad infantil, en la infancia. Cuando hablamos a los niños desde la historia, desde la fábula, desde el cuento, es cuando más nos creen. Podemos hablarle, decirle las cosas directamente y seguramente las rechazan. Ahora, si hablamos metafóricamente, simbólicamente o con cuentos, ¿vale? Es cuando más nos escuchan. Ya sabemos que cuando le damos de comer a los bebés, hacemos lo del avión, ¿sí? Porque si le decimos cómete la comida, seguramente van a cerrar la boca. Lo hacemos con el juego, ¿no? Que es cómo a los niños les entra el lenguaje a nivel simbólico, y es lo mejor que podemos hacer con ellos, hablando con historias, con metáforas, contándoles nuestras propias vivencias. Lidia, es muy importante, es ideal contándoles cómo nos sentíamos nosotros de pequeños, lo que nos pasaba, porque seguramente esas experiencias se están repitiendo. Lo que nosotros vivimos también lo viven nuestros hijos, en más o en menor intensidad, y eso les ayuda a ellos a sentirse comprendidos. Mira, papá también le pasó esto, y cómo tú lo vives, cómo lo solucionaste,
siempre desde la parte positiva, evidentemente, no ni desde el rechazo, ni desde la crítica, ni desde la negatividad. Me exigía mucha perfección. ¿Eres insatisfecha conmigo? ¿Es congruente? Vale, Andy Figueroa, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Vale? Si te exigía mucha perfección, evidentemente tú eres ahora muy autoexigente y buscas la perfección continua y no la consigues porque no es que no exista la perfección continua, hay la perfección completa, es que la perfección ya está aquí. Todo es perfecto en el universo, dice en una de las leyes naturales. La naturaleza es perfecta, el ser humano es un diseño perfecto, los seres vivos son perfectos. Tenemos que darnos cuenta de que eso ya está aquí, la perfección ya está sucediendo, ¿vale? Entonces, la búsqueda de la perfección ya es algo tuyo, ya es una idea mental, es un problema de pensamiento que se soluciona no pensando que no existe la perfección, sino pensando que ya todo es perfecto tal como es. ¿De acuerdo? En el momento que te das cuenta de esto, tomas conciencia de que más perfecto no puede ser nuestro entorno, nuestra naturaleza y todo, se disipa esta búsqueda continua de la perfección. ¿De acuerdo? ¿Vale? Otra cosa es lo que nosotros creemos, es que creemos que todo esto se puede hacer mejor, siempre se puede hacer mejor, pero siempre se puede hacer mejor desde el punto de vista de nuestra mente, porque el pensamiento es infinito, ¿vale? Y siempre se puede hacer todo mejor bajo nuestro punto de vista, pero también bajo la referencia de otros se puede hacer mejor. Entonces, esto no acabaría nunca. Ya todo está bien como está. Creo que eso es lo más interesante, darte cuenta de que la percepción ya está sucediendo. Sí. El niño interior de un hijo, si es mayor, María, mejor que lo haga el niño, ¿vale? Yo creo que eso es lo interesante, que lo haga la otra persona cuando es adulto. Podéis ir a buscar meditaciones que tengo en mi canal para ayudaros a conectar con el inconsciente, leer lo que nos está diciendo, lo que tiene oculto, lo que está guardado, eso sale solo. En el momento que tenéis esa práctica cada día de contactar con él, de estar en tranquilidad, en concentración, las heridas salen solamente en forma de pensamientos, en forma de ideas, de percepciones, van saliendo de nuestro interior. ¿De acuerdo? Bien, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Sanan nuestros ancestros? Guía de tu ser, dice. Pues sí, claro, en el momento que nosotros solucionamos nuestros grandes fantasmas, estas heridas que he dicho, estas 5 heridas que nos sucedieron en la infancia, estamos sanando también a nivel horizontal y a nivel vertical. Nuestros hijos, la gente de nuestro alrededor. ¿Por qué? Pues simplemente nosotros estamos bien, nos sentimos bien, nos sentimos en paz, la gente de alrededor también lo va a notar y por empatía y por simpatía le vamos a ayudar de forma indirecta y a veces de forma directa. Nos van a notar mejor, más felices y ellos también se van a sentir así, a no ser que tengan sus problemas de envidias y cosas, que eso ya tiene otro tema. Mira, Andy, te explico. Si estás embarazada, para evitar transmitir a tu hijo tus miedos y heridas desde el vientre es quitar la intensidad a los pensamientos y a los sentimientos, ¿vale? Quitar la intensidad quiere decir respirar e intentar que no te afecten, porque lo que tú vives lo está viviendo el bebé. Está conectado contigo por el cordón, por la placenta, por tus células y por el inconsciente que está compartido. Y el niño está estos 9 meses también en estado alfa, es como un estado de ensoñación. Todo lo que vas sintiendo, todo lo que tú sientes, lo que escuchas y lo que ves, lo está viendo él de forma además súper directa. Entonces, impactos emocionales, hay que aprender un poco de gestión emocional para que no te afecten de manera profunda, para que tú no se los transmitas a tu bebé. ¿De acuerdo? Respirar, relajarse,
Intentar quitarle la intensidad y la fuerza a los pensamientos o a los acontecimientos que vengan de fuera que te puedan hacer algún tipo de daño a ti, porque si te hacen daño a ti, hacen daño al niño. Y luego el niño luego lo reproduce en su vida, ¿vale? En forma de creencias, en forma de pensamientos, en su comportamiento, ¿vale? Y en miedos. Los miedos que tú tengas serán miedos suyos. Tus traumas serán sus traumas. Todo esto es muy sensible el niño en estas cosas. Por eso es muy importante en el embarazo tener esa relajación. Ya sé que es difícil, ¿no? Porque son 9 meses de muchas cosas, muchos altibajos emocionales. Sin embargo, es una manera de desconectarse de lo que sucede alrededor, ¿vale? Tomar esa gran postura pues es utilizar lo que nos llega de fuera, buscar la manera de no darle demasiada importancia a las cosas que suceden, porque lo más importante en ese momento es el niño que está ahí dentro. Ok. Bien. Bueno, ya yo creo que por hoy tenemos suficiente. Hemos hablado de esas heridas infantiles, cómo nos marcan, cómo andamos buscando con las relaciones, sobre todo con las relaciones sentimentales. Si me han rechazado de pequeño, voy a sentirme rechazado por mi pareja hasta que no me dé cuenta, hasta que no sea consciente de que esto fue así, que me rechazaron en mi niñez y yo no soy consciente, no me acuerdo de esto. Voy a sentir el rechazo de todo el mundo, de la gente que conozco, de la gente del trabajo. Ya digo que el mundo es un gran escenario de teatro, nuestra vida es una gran película donde los personajes que están ahí están haciendo un papel para que yo aprenda algo de todo eso, ¿sí? Si me abandona la gente es porque me abandonaron en mi niñez, o yo estoy abandonando continuamente a las personas. ¿Por qué? Porque precisamente me pongo a la defensiva y antes de que me abandonen a mí, abandono yo. Entonces ahí tenemos ese gran nudo del abandono. Antes de que me rechacen, rechazo yo. O antes de que me humillen, ridiculizo yo a los demás, critico a los demás, me cebo con los errores de otros porque ya lo hicieron de pequeño conmigo, me humillaron y la verdad es que no voy a tener una vida apacible mientras siga teniendo yo ese comportamiento con los demás. ¿De acuerdo? Traición, engaño. Si me traicionaron de pequeño, mis padres me dijeron que me iban a, no sé, a veces son eventos muy triviales que nos parecen ahora poca cosa, pero que en aquel momento pues nos marcaron gravemente. Si nos prometieron comprarnos algo y le pusimos mucha ilusión y tuvimos una gran expectativa emocional sobre aquello y luego no nos lo compraron, para nosotros fue aquello un gran rechazo, una gran traición o una gran decepción, fue un gran engaño. Es la primera gran desilusión de nuestros padres, de mis padres, ¿no? Y si mis padres, ya digo, me desilusionaron, me frustraron en aquel momento, ¿en quién puedo confiar? Pues entonces el resto de mi vida voy a intentar no confiar en los demás, dudar de las personas, quedarme un poco al margen o preguntar demasiado, o estar yo también quizá defraudando a otros, engañando a otros y traicionando a otros. Siempre va a ir el eje de nuestra vida en función de esta gran herida, ¿sí? Así que el gran consejo es examinar qué me está sucediendo, qué se repite en mi vida, qué grandes lecciones están apareciendo en mi caminar, porque de ahí puedo sacar mi gran asignatura pendiente, que fue uno de aquellos sufrimientos de la niñez, que me está resonando continuamente, está latiendo ahí de forma oculta, pum, 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 de manera que lo tengo que sanar hoy para que mi vida sea más plena y viva con mejor felicidad y con mejor bienestar. Y no solo para mí, sino para la gente de mi alrededor.